Público encargado de la extradición corresponde hablar con dos abogados penalistas que lidian en las Cortes por temas penales. El primero de ellos es Mario Amoretti Pachas, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y también es profesor principal de la San Marcos. Y junto a él hemos invitado al señor Delgado, que es un abogado penalista, profesor de la Universidad Católica. Cristian Delgado. Muy buenos días, señores abogados. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, Toledo está ya en prisión, en Barbadillo, junto a otros dos expresidentes, pero hay un largo camino que viene por delante y que comienza con la solicitud que ya anunció de pasar a un régimen de prisión domiciliaria y salir de la cárcel en la que se halla. Señora Moretti, ¿ve que esto sea posible? No, por una razón bien sencilla, porque uno de los principales presupuestos para variar la detención por detención domiciliaria es que no exista posibilidad de fuga. Y él se fugó. ¿Propiamente se fugó? Se fugó, porque él por salió supuesto, del porque país fue 2 días después. Antes de que Pero hubiese impedimento. ya él sabía lo que se venía. Sí. Y además, con la forma como han venido actuando en Estados Unidos para dilatar la extradición, demuestra que obstaculiza la actividad probatoria. Y en segundo lugar, tenemos de que supera los 65 años, pero se requiere una enfermedad grave e incurable. Y ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se han pronunciado respecto a esta situación y en lo que respecta a la enfermedad grave e incurable, un caso que tuvieron en el año 2015 en el Tribunal Constitucional, se llegó a establecer de que una persona que tenía paralizado medio cuerpo, tenía fractura en la columna, tenía diabetes, en fin, una serie de enfermedades, lo que dispuso el Tribunal Constitucional fue su internamiento en un hospital, más no en el domicilio. No arresto domiciliario. Claro. Ahora, la prisión preventiva de Alejandro Toledo es por 18 meses. Son 18 meses. Según el doctor Rafael Vela, en una conversación ayer, él decía que es muy probable que el control de acusación tome hasta junio y que en agosto pudiera más o menos empezar el juicio contra Alejandro Toledo. Vencida el arresto domiciliario, el plazo, digamos, el juicio va a continuar. Sí. ¿Qué es lo que toca hacer en ese momento para que Toledo se mantenga en prisión? En primer lugar, viene el control de la acusación. Sí. En el caso de Ollanta y de Keiko ha demorado cerca de un año este control de la acusación. ¿Podría ocurrir lo mismo con Toledo? Podría, de acuerdo al número de los procesados, porque ya ha manifestado el abogado de Toledo que va a objetar la declaración de Bruce y de Weimar. Estas y otras posibilidades que él tiene, porque en el control de la acusación él tiene plazo de 10 días para observar o estar de acuerdo con y plantear una excepción, por ejemplo, prescripción. Aquí no procede la prescripción porque la gravedad es el Estado patrimonialmente y en los plazos se duplica. La colusión va hasta 15 años. ¿Cuánto tiempo? Hasta ¿Cuánto tiempo es? Para que prescriba 30 años, ordinario. Wow, ya. Y más los 7 años. Por prescripción no se salva. No se da. Y presentar las pruebas que consideren pertinentes. Se lleva a cabo una audiencia del control de la acusación. Allí cada parte y el fiscal exponen su punto de vista. Se dice de que va a objetar la declaración y la intervención de Weimar y Bruce. Ya el fiscal demostrará la pertinencia y la utilidad de estas declaraciones. Es ahí que tenemos nosotros que se va a dilatar esta audiencia. O sea que no está de acuerdo con lo que Mávila ha recordado, que ha dicho, que ha afirmado en el fiscal Vela, que la acusación podría ser en julio y que el juicio podría comenzar en agosto y terminar, dijo, a fines de año si todo discurre bien. No creo. Pasado ya, antes de que se venzan los 18 meses, el fiscal puede solicitar la prolongación de la prisión preventiva. Y fundamental, y sobre todo, ya estando en juicio oral, y dada la trascendencia y las pruebas que se vienen actuando, los delitos que se vienen investigando y el número de implicados en estos casos, sí procede el prolongar por 18 meses más o 9 meses, según de acuerdo a cómo pueda terminar el juicio oral, de tal manera de que esta situación, que se consiga una libertad de Toledo, lo veo muy difícil.
Señor Delgado, ¿está usted de acuerdo con las dos afirmaciones que ha hecho el señor Amoretti? Por una parte, que no cree que sea jurídicamente posible que se le conceda prisión domiciliaria, y por otra, que no cree que el juicio pueda hacerse en el plazo de 18 meses, que es la prisión preventiva que tiene ahora, y cree desde ya que deberá ser prolongado este plazo para que el juicio pueda llevarse a cabo? Claro. A nivel constitucional, que es el ámbito en el cual me dedico y que obviamente controla también las garantías y el proceso penal, en este caso estamos en un proceso penal, el expresidente Toledo tiene el derecho de solicitar cualquier medio de defensa. Claro, esto de alguna manera no le ha jugado tan bien en Estados Unidos porque se ha visto que más bien haciendo abuso de su derecho de defensa ha entrampado todo el procedimiento de extradición, lo cual, comparto plenamente con el doctor Amoretti, se toma como una conducta procesal que aquí, al menos en Perú, el juez que vaya a ver este pedido de conversión a prisión domiciliaria o arresto domiciliario tenga fundados elementos para decir si ya ha entrampado en un primer momento la investigación, si ha extendido tanto, si ha dilatado tanto la extradición, entonces obviamente que va a existir un motivo para que no se le dé este arresto domiciliario, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con ello. Respecto de la segunda pregunta, hay que considerar que este es un proceso de investigación que ya va a tener una fase de juzgamiento, pero que es complejo. ¿Por qué me refiero a complejo? Porque hay una serie de actores, no solo nacionales, sino también, como lo comentábamos, de fuera del Perú, básicamente Brasil. Este mismo equipo de fiscales para el caso Lavallato ha tenido que viajar a tomar ciertas declaraciones, ciertos actos de investigación también que van a servir para abonar, para aportar en el proceso de investigación, que de hecho ya es acusación acá, y que por lo tanto esto podría generar que se amplíe más. Doctor de Delgado. que se puede ampliar, claro que se va a ampliar, y dudo mucho por el pronóstico en tiempos que tiene el fiscal Vela, de que a fin de año ya exista ni siquiera la finalización del juzgamiento oral. No. Claro. Vamos a asistir a un proceso bastante largo todavía, antes de que se absuelva o condene, que será la decisión que tomará el juez. En este caso, pesa también el hecho de que Odebrecht ya haya sido condenada por el delito de la empresa. Vamos a conversar con nuestros invitados, pero les pediría hacer una pausa para continuar y dejarles planteada una pregunta. Tenemos 3 expresidentes en prisión. ¿Cabe, qué opinan ambos de la posibilidad de hacer una reforma en el artículo 117 para que un jefe de Estado pueda ser acusado durante su periodo por actos de corrupción y evitar tener que invertir tanto tiempo y tanto dinero después para traer a esos expresidentes de donde hayan corrido a refugiarse y que se presenten y den la cara y respondan ante la justicia peruana? Vamos a la pausa a las 8:46 y regresamos con nuestros invitados en la ampliación de noticias. Conversando a esta hora de la mañana, 8:51, con el doctor Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y también nos acompaña aquí en los estudios Cristian Delgado Suárez. Él es abogado por la Universidad de Lima, docente universitario en Derecho Constitucional. Habíamos dejado planteada una pregunta, que era la posibilidad de hacer una reforma en el artículo 117 para que un presidente pueda ser investigado por algún acto de corrupción que cometa durante su mandato. ¿Cuál es la opinión que tienen nuestros invitados al respecto? Yo considero que en realidad sí debe modificarse, porque el 117 permite investigar, pero hasta ahí nomás. No permite acusar. Y ese es un problema, que se termine la investigación y concluye la investigación, viene la acusación. Pero ya no se puede seguir más, porque la Constitución habla de solamente se podrá acusar por tales y tales delitos a un presidente de la República. Bueno, es lo que pasó exactamente con Pedro Castillo, ¿no? Exacto. A él se le... una serie de pedidos que formuló a fin de que a él no se le puede investigar. Sí, ya el Tribunal Constitucional declaró expresamente, y la Corte Suprema, de que a un presidente de la República en ejercicio sí se le puede investigar. Debe modificarse en forma expresa de que también se le debe darle la facultad para que el fiscal en su momento acuse y se le lleve a un juzgamiento a un presidente en ejercicio.
Señor Delgado, hay malestar en la opinión pública por la demora siempre mayor que la que se anuncia de los procesos. ¿Qué se está haciendo mal para que los procesos no lleguen a su fin y llevemos ya más de 6 años con el caso Lavajato en general, con muy pocos resultados hasta ahora? Por su parte, los fiscales dicen que deberían haber jueces dedicados exclusivamente a esto, como es el caso de los fiscales. ¿Cuál es su opinión, usted que lidia en tribunales? Yo creo que en primer lugar habría que mencionar de que hay procesos de toda índole, civiles, penales, complejos. Y yo creo que cuando la Fiscalía intenta complicar o complejizar más estos procesos, incorporando a más testigos, a más personas, a más sujetos que realmente tienen una participación periférica, incidental, o sea, que no básicamente trata el punto de la investigación de un delito, yo estimo de que esto termina haciendo que el proceso sea más dilatado. Y tenemos pues, ¿qué tenemos? Tenemos las ampliaciones de las investigaciones, cuando al final de cuentas creo que esto podría ser más efectivo si es que los fiscales realmente definieran bien cuál es el objeto controvertido, o sea, cuáles son los hechos que se van a plantear, que se tienen que decidir en la investigación y en la futura acusación, para evitar tener que invitar a todos, tener que ampliar el proceso de investigación y por lo tanto incluso afectar de repente pues el honor o la dignidad de ciertas personas que al final de cuentas no han tenido ningún tipo de participación, pero ya se ven de alguna manera perjudicadas por haber transitado por un proceso penal, ¿no? Yo creo que mientras más claro se tenga sobre el objeto, el debate, el punto que se va a tratar y los sujetos que se van a intervenir, los fiscales podrían optimizar más estos recursos escasos en el proceso, que es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Doctora Moretti, quería preguntar también, bueno, a ambos, a quien quiera responder. El doctor Roberto Su, el abogado del señor Toledo, habla de dos situaciones. Una, de la confesión de Joseph Maiman. Considera que esa declaración no es válida. ¿Por qué? Porque es discutible si es válida o no. Es lo que es válida. En términos procesales es lo que se considera como una prueba anticipada. Maiman se acoge a la colaboración del fiscal, ya estaba muy delicado de salud. Él no solamente declara, él aporta pruebas. Recordemos que Maiman es la persona que cierra el círculo en torno al dinero recibido por Toledo, porque es en las cuentas de su empresa donde se deposita este soborno que señala la Fiscalía, asciende a más de 30 millones de dólares en distintos montos y en distintas cuentas y en distintas empresas, pero todas a través del conglomerado que dirige el señor Maiman, o que dirigía el señor Maiman. Entonces sí vale. Por supuesto, y sobre todo que él da las pruebas respecto al destino del dinero que él recibió de parte de Odebrecht. Y sobre todo tenemos que ver, y se dice, no hay una prueba, perdón, la corrupción no da recibo. Y tenemos nosotros que recurrir a la prueba indiciaria. Ya en el caso de Fujimori, los fujimoristas decían, no hay prueba plena de que Fujimori haya ordenado que se mate. Se recurrió a la prueba, a los indicios que se consideran a las finales, cuando son varios pruebas indiciarias, y en base a ello. Aquí tenemos nosotros, lo primero, una prueba indiciaria, la reunión de Odebrecht con Toledo. Posteriormente, el pago de los 35 millones de dólares a favor de Maiman. Maiman distribuye el dinero y se crea Ecoteva. Ecoteva adquiere los bienes a favor de la suegra de Toledo. Pero ¿quién ocupa los bienes? Follow the money. Sigue la ruta del dinero. No, pues, aquí no podemos decir, no hay una prueba plena, pero recurramos a los datos, a los indicios, y eso nos lleva a una conclusión, como se está haciendo en el caso de Castillo. De tal manera de que no se requiere una prueba directa, un documento para poder demostrar. Pero sí, llegamos nosotros a esta reunión de indicios y que se concluye como prueba indiciaria para establecer la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad de Toledo. Ahora, llama la atención que los fiscales que tienen este trabajo enorme y esta complejidad que ha sido referida ya, no hayan conseguido un aumento considerable de su presupuesto.
Se ha venido solicitando hace varios años, hay diversos gobiernos que han pasado y nadie considera útil aumentar el presupuesto de la Fiscalía. Y aparentemente tampoco en el Poder Judicial se está facilitando que haya un equipo de jueces exclusivamente dedicado al caso de Lavajato. ¿Por qué, según su experiencia, señor Delgado? Yo creo porque todo parte de que esta llamada autonomía económica, por así decirlo, que se garantiza a los poderes del Estado, a las instituciones públicas, realmente es una cuestión literal. O sea, no se aplica en la realidad. ¿Por qué? Porque vemos de que cada año, cada titular del pliego tiene que pasar por el Congreso para justificar su gasto y su presupuesto anual. Lamentablemente, esto significa de que tienen que pedir y se le tiene que autorizar lo que el titular del pliego ya ha sacado las cuentas y ha dicho, esto es lo que va a costar llevar adelante o ejecutar mis funciones. La labor de la Fiscalía, del Ministerio Público, de investigación, no solo es del Ministerio Público, actúa interoperativamente con la policía, con otro tipo de repente de entidades que pueden prestar este soporte y ayuda. Entonces, si faltan los recursos, si falta el presupuesto, de manera completa no se va a poder llevar adelante este tipo de investigaciones. Quería tan solo aportar o también poder mencionar respecto de la pregunta anterior, la valoración en conjunto de todos estos medios de prueba, además de los indiciarios, podría, por ejemplo, también hacer de que veamos lo que se dio en Brasil. Marcelo Odebrecht, condenado, que ya está purgando su pena en prisión domiciliaria, por cierto, por la colaboración eficaz que hizo con los fiscales en Brasil, él ya declaró de que incluso daba dinero para las campañas de Alejandro Toledo. La parte corruptora, por así decirlo, en este proceso de colusión y de lavado de activos que está transitando, que está haciendo, que está teniendo el expresidente Toledo, de alguna manera ya se ha visto corroborado en gran medida pues, por estas declaraciones y por la sentencia misma que condena a Marcelo Odebrecht. Entonces, la defensa que está haciendo el expresidente la tiene que hacer porque no tiene otra solución, no tiene otra forma de defenderse. Por eso yo también pienso de que lo más previsible que va a ocurrir acá es de que en cierto punto el expresidente va a querer adherirse a un pacto de repente de colaboración eficaz. Veremos, para reducir, eso cambiaría mucho la situación. Para reducir en todo caso, pena, muchas gracias por estar acá con nosotros, señora Moretti. Por favor, sí. Yo que ejerzo la profesión, es deplorable, así lo digo expresamente, lo he dicho en un libro, es deplorable la forma como se administra la justicia en el país, por la carencia de presupuesto de parte del Ejecutivo. ¿En qué sentido deplorable? ¿Qué cosa es lo que usted ve? Lo local. Es decir, es 4 metros y ahí se le tiene que tomar la declaración a alguien que ha sido objeto de una violación sexual. Y todo el mundo está escuchando. Sí, presecretario, un juez, es algo, y el fiscal, y los abogados, es algo lamentable. Sí, bueno. En realidad hay muchísimo que hacer para mejorar la administración de justicia del país, empezando por las críticas que acaba de hacer el doctor Amoretti con conocimiento de causa. Muchas gracias a nuestros invitados por aportar, además, más allá del tema, con estas reflexiones. Nosotros, Fernando, nos vamos